y vean la mano de Dios, dirán: bueno, mi padre sirvió a Dios, mi madre sirvió a Dios, y lo que yo disfruto hoy es la bondad de Dios. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Fíjese que para comenzar el tema, que lo estoy introduciendo de esta manera, alguien dijo: ¿qué le puedo regalar al pastor para fin de año? Y yo dije: ¿no será mucho? Y me dijo: no, pida. Y yo le pedí un traje, y es este, nuevo de paquete, a la medida. Yo le dije: ¿sabe? Es caro. Pero dijeron: no importa, porque cuando Dios te quiere dar, Dios da. Estoy esperando camisas, no sé si alguno se puede acordar. El 2 de abril estoy de cumpleaños. No, son bromas, por favor, no. Hermanos, cuando pensamos en la obra del reino, pensamos en lo que Dios puede hacer. Pensamos en lo fiel de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Sí, Dios es fiel. Él nunca falla, Él nunca nos deja. Él nos da más de lo que tú y yo podemos merecer. Hay cosas de las cuales ni siquiera soñamos o pensamos, pero Dios dice: pero yo las tengo para mi pueblo. Así es que el tema de hoy está escrito ahí en su pantalla. Ese es el título: Dios promete ser fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? En la partida de los que amamos, en el dolor a veces, vemos a Dios, la fidelidad de Dios sobre ellos. Vemos la fidelidad de Dios sobre nuestros padres, y también la veremos en nuestras vidas y en nuestra generación. Y vemos a Dios de una manera generacional moviéndose hacia nosotros, porque Dios es bueno, porque Dios es un Dios que ama a los suyos. Es un Dios que promete a través de su palabra ricas y grandes bendiciones. Quiero contarle algo: Dios a usted no le ha salvado para abandonarlo a mitad de camino. Escuche, Dios jamás te abandonará. Dios no te dejará tirado en el camino, aunque tú y yo podamos fallar. Dios nunca lo hará, porque yo muchas veces fallé y sigo fallando, porque seguimos siendo seres humanos. Pero Dios jamás falla. Él promete ser fiel y Él cumplirá. Tarde o temprano, fíjese que cada uno de nosotros tiene que enfrentar una realidad. Y esa realidad es que todos hemos pecado y más de alguna vez hemos fracasado a diario. Pero hay buenas noticias. Siempre hay buenas noticias con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es que la fidelidad de Dios nunca ha dependido de nuestra perfección. Dios es fiel, no porque tú y yo tratamos de ser perfectos. Dios es fiel porque Él es fiel. Está dentro de toda su naturaleza de quién es Dios. Su perfección, su gracia y su amor, sus atributos perfectos y santos nos permiten disfrutar de la fidelidad de Dios. ¿Sabe? Nunca Dios ha dependido de mi buena actitud. Dios es fiel porque Él es bueno, porque Él es grande. Si fuera por la perfección humana, Dios ya no nos seguiría amando, ni estaría con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no se mueve de acuerdo al hombre, sino en su perfecta y santa voluntad. Vamos a ver 4 cosas interesantes que Dios quiere revelarnos. Lo primero, veamos un pasaje muy conocido con respecto a los atributos, o podríamos decir los frutos del Espíritu, ahí en Gálatas 5, 22 y 23. Dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, es alegría, es paz, es paciencia, gentileza, bondad. ¿Y qué otra palabra hay al final? Fidelidad. Versículo 23: humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Cuando vivimos en estas normas que Dios establece, que en el libro de Gálatas nos proporcionan un camino de rectitud delante del Dios Todopoderoso. Dios sabe perfectamente en cada área de nuestra vida las debilidades y flaquezas que todos tenemos, las decisiones que enfrentamos y que tenemos que tomar a diario. Pero ahí está la mano poderosa de Dios. Quiero contarles que la fidelidad de Dios es una de las cualidades más importantes en la vida de toda persona. La pregunta es:
¿Le gustan las personas fieles? ¿A usted le gusta la persona fiel que está a su lado? ¿Podemos creer lo que otros dicen o prometen? ¿Cuántas personas han conversado al lado nuestro o nos han dicho cosas como: no te preocupes, yo me comprometo? O cuando nos casamos. Porque una de las cosas no solo es hacer unas lindas promesas, sino es cumplirlas. Y eso se llama fidelidad. La fidelidad tiene que ver con un tránsito y un camino que hay que recorrer, y donde hay cambios, donde hay procesos, donde hay adaptaciones. Cuando nosotros llegamos a Cristo, tenemos que adaptarnos a la voluntad y a los cambios que Dios quiere hacer en nuestra vida. Tenemos que dejar las cosas del mundo, y la lucha está dentro de nosotros, porque la mayoría sigue las cosas del mundo, no sigue a Dios. El mundo es una influencia fuerte, pero no poderosa, fuerte, porque el poderoso es Dios. Hay otra pregunta: ¿y ellos también podrán confiar en nosotros? ¿Puede la gente confiar en nosotros? ¿Puede la gente decir: sí, yo sé que tú estarás ahí, que te comprometiste y que no fallarás? ¿Ha visto alguna persona que deja todo a mitad de camino? ¿Ha visto, haya conocido gente que ha dicho: sí, yo serviré al Señor, y no están? Bueno, no lo hablo por los que no están, porque hay muchos de vacaciones en realidad, pero estoy hablando en el sentido general. La infidelidad es una forma, escuche, de engaño. ¿Sabía usted eso? La infidelidad es una forma de engaño o hipocresía. ¿Y sabe lo que conduce a sentimientos de decepción y traición? Cuando descubrimos que nuestra confianza en alguien se ha perdido. Como cristianos, ¿qué debemos hacer entonces? Esforzarnos por ser fieles a Dios, y entonces seremos fieles a los demás. No, el hombre no puede ser fiel a los demás, sino primero le es fiel ¿a quién? A Dios. La fidelidad a Dios es la que nos permite entonces continuar con nuestra vida de una manera muy alegre, podríamos decirle feliz, llena de emociones en el reino. La fidelidad de Dios es que Él cumple lo que promete, y lo que Dios hace siempre será mejor que lo que tú y yo pensamos. No nos gusta hacer esfuerzo, nos cuesta. Nos miramos muchos a nosotros mismos, pensando que no puedo, no me alcanza, o no, estoy cansado. No vemos a Dios. No somos fieles a Dios. Solo somos fieles a veces a nosotros mismos. Ser fieles a Dios es cumplir con Dios, es estar en Él, es movernos en Él, es saber que Dios puede hacer cosas que yo no puedo hacer. Es ser fieles a Dios. Fíjese que uno de los grandes hombres de Dios, como Jacob, elevó la siguiente oración al considerar que todo lo que el Señor había hecho en él solo fue por gracia y pura misericordia. Y en Génesis 32, capítulo 9 al 10, mire la oración de Jacob. Entonces Jacob oró: oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, tú me dijiste: regresa a tu tierra y a tus parientes, y me prometiste: te trataré con bondad. No soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que has mostrado a mí, tu siervo. Cuando salí de mi hogar y crucé el río Jordán, no poseía más que mi bastón, pero ahora todos los de mi casa ocupan 2 grandes campamentos. ¿Es bueno Dios? Jacob, que significa usurpador, el que toma el lugar de otro, le compró a su hermano mayor Esaú, ¿se acuerdan? Su primogenitura por un plato de lentejas. Esaú despreció tener un lugar según la primogenitura. No consideró algo importante eso, ser el mayor en la familia. Lo consideró como algo que no tenía peso ni valor. Hermanos, los que nacen primero tienen una gran responsabilidad en el hogar, en la familia. Hay un liderazgo allí. Pero lamentablemente nosotros como padres no hacemos eso. No los consideramos, simplemente es el mayor y ahí viene el otro, y no hacemos una escuela de eso.
No lo hacemos. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra, no escudriñamos, no entendemos lo que Dios quiere hacer, lo bueno de Dios. Aunque Dios puede trabajar con el menor, con el del medio, Dios lo puede hacer. Pero está en nosotros marcar una línea, una ruta. Dios nos muestra a través de la palabra lo importante que es para Él, en la medida y en el orden que nacen. Quiero contarte algo. Cuando tú naciste, no fueron tus padres, fue Dios. Si hoy vives, es por la mano de Dios. Tú y yo fuimos formados en el vientre de nuestra madre, y no fue la ciencia ni la tecnología, fue Dios. Todo se trata de Dios. Jacob entonces tiene que salir huyendo. Su hermano lo quería matar. Dijo: y esperaré que mis padres partan para entonces cumplir mi promesa. Esaú era un cazador, era un hombre velludo, rubio, alto, tal vez fornido. Jacob era más pequeño tal vez, o no tenía las mismas fuerzas de su hermano, y tiene que huir sin nada. Pero después, cuando vuelve al tiempo, Dios le dice: vuelve a tu tierra, vuelve a tu parentela, vuelve al lugar de donde saliste. Las promesas de Dios son valiosas. La fidelidad es grande para con nosotros de parte de Dios. Fíjese que Jacob en la versión original no le dice abuelo, le dice padre a Abraham. Era el respeto. No lo ponía en una categoría, lo ponía como alguien importante en su vida. ¿Sabe por qué? Porque Abraham dio testimonio no solo de ser un abuelo, sino de ser un gran padre. Y para nosotros también somos benditos por la vida de Abraham. Vuélvete a tu tierra, le dice el Señor. Vuélvete al lugar del origen, porque yo allí te bendeciré. Te bendije en una tierra extraña. Hiciste algo que no era correcto, mas yo no he fallado. Mire lo que le dice Dios: tú fallaste, Jacob, pero yo no fallo. Recuerden que Dios le cambia el nombre a Jacob, y desde ese día la nación que hoy conocemos como Israel se llama a ese nombre, Israel. Ya no serás Jacob, ya no serás el usurpador. Tu nombre será Israel. Dios hace un cambio en la vida de Jacob, como Dios hizo un cambio en tu vida y en mi vida. Lo hace el fiel Dios. Dios lo hace por amor. En todo momento debemos prestar atención a la fidelidad de Dios. Debemos considerar todas las ocasiones en las que Dios ha demostrado ser fiel a nuestra vida. Y nosotros debemos ser personas que debemos tener siempre gratitud hacia Dios. Ser personas agradecidas. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, porque Él es bueno. Y si Dios es bueno, entonces es digno de que le demos las gracias. Que le agradezcamos con todo nuestro corazón. Puede ser a través de un cántico, una oración, o con palabras como: gracias Dios, gracias Padre eterno, gracias admirable Dios, gracias eterno Dios porque me has dado vida, gracias por la familia, gracias por los recursos que llegan a mi mano. Tú los multiplicarás, Señor, y tú bendecirás mi entrada y mi salida. Nada faltará, tú todo lo proveerás, porque Dios es bueno. Dios nos prospera y nos bendice con salud. ¿Cuántos tienen buena salud? Y uno dice: gracias por la salud, Señor. Y aunque tenemos achaques y cosas naturales de la vida, también por la edad que ya tenemos, pero Dios sigue siendo fiel. Dios sigue guardando sus promesas. Dios no ha fallado. Dios nos mantiene en su gracia y en su amor. A través de la Biblia encontramos la fidelidad de Dios. Quiero mostrarle algunos textos bíblicos que hablan de la fidelidad de Dios, y algunos porque son muchísimos, pero les quiero contar esto rápidamente aquí en Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Repite 3 veces: tu Dios es Dios, Dios fiel. No existe otro como nuestro Dios, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guarda sus mandamientos. ¿Hasta cuándo? Hasta 1000 generaciones. Mire la bendición de Dios. Ser fieles a Dios significa que Él guardará hasta 1000 generaciones. Si viene desde Abraham y de todos los patriarcas, Cristo el Salvador, el fiel Dios al cual servimos, entonces también nos permitirá ser fieles.
y Él prosperará y bendecirá nuestra generación. En cada una de nuestras oraciones, de tiempo en tiempo, le doy gracias a Dios por mis padres. Yo te digo gracias, Señor, por lo que ellos les tocó vivir y por sus enseñanzas. Gracias. Gracias, Señor. ¿No fueron perfectos? Por supuesto que no. Fallaron al igual que todos los seres humanos, pero yo agradezco a Dios. Y agradecemos a Dios por cada uno de aquellos que marcaron una línea espiritual hacia nuestras vidas. Aquellos que son fieles al Señor. En el Salmo 33:4 dice: porque recta es la palabra de Jehová. Mira lo que dice este Salmo precioso 33:4. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha ¿con qué? Con fidelidad. Toda la creación está hecha con fidelidad. Dios no hizo nada imperfecto, todo Dios lo hizo perfecto. Actuó con fidelidad desde principio a fin. ¿Sabe que el Estado obligó a una empresa de seguros a pagarle a una dama que había contratado un seguro por si es que su vehículo quedaba en pana en cualquier lugar? De regreso de sus vacaciones, su vehículo falló. 10 horas esperó que llegara la grúa o los mecánicos para ayudarla. Ella interpuso una demanda. ¿Sabe por qué? Porque esa empresa incumplió un pacto, una alianza. Les gustaba que todos los meses le llegara la cuota que hay que pagar, pero cuando les tocó cumplir, ellos no lo hicieron. Pero mire la justicia humana. Le hizo justicia a esa mujer. Y no fue poco la indemnización que tuvieron que darle. Hermanos míos, Dios siempre será fiel. Dios siempre será fiel. Dios no rompe sus pactos. Él cumple lo que promete. Él se encarga de cuidarnos y protegernos y prosperarnos en todo. El Salmo número 36, versículo 5 dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Qué precioso es nuestro Dios, y tu fidelidad alcanza las nubes. Eres fiel, precioso Dios. El Salmo 119:90: de generación en generación es tu fidelidad. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra, y esta, ¿qué le sucede a la tierra? Subsiste. Prendida de la nada, nada la sostiene, pero ahí está este universo, ahí está esta tierra, ahí está tu hogar, ahí está tu vida. Es Dios, solo Dios. El fiel Dios cumplirá todo lo que promete, porque Él es grande y poderoso y lleno de bondad y misericordia. El libro de las Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Fiel es nuestro Dios. La palabra de Dios nos muestra que Dios es fiel. Y por último, 2 de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Vea la bondad de Dios. Si fuéramos infieles, aunque tú y yo fallamos, Dios no falla. Él permanece fiel, y eso nos hace vivir con total seguridad, con total certeza. Dios no puede negarse a sí mismo. Declaran estos pasajes que en todo momento de la historia de los hombres, Dios ha sido fiel. Ni siquiera el pecado tuyo o mi pecado, o el pecado de los hijos de Dios, invalida la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Un señor le dijeron: no le vamos a construir su casa después de incendio, ni lo vamos a apoyar. Y él dice: porque tengo otra casa, esta la tengo que construir solo. ¿Qué gobierno más fiel?
Mis casas no son grandes, son pequeñas, pero por el hecho de tener otra a mi nombre, no tengo derecho a nada. Es decir, tener más de una propiedad es un pecado. Pasas a ser el más rico de todos. Dijo, si yo fuera rico no estaría aquí con una pala limpiando mi terreno. Traería maestros y yo lo hubiese construido. Pero vean cómo estoy. Pero Dios sí es fiel. Dios sí es fiel. No importa si fallamos. No importa si tengo una o dos o tres, lo que yo tenga. Dios sigue siendo fiel. Él es bueno. Sí, nuestro Dios es bueno. Los hombres, los gobiernos se llenan de cosas y ayudamos y millones que nunca nadie sabe dónde llegan. Pero ¿sabe? Dios no es así. Dios sabe a dónde llegan su gran misericordia. Dios nunca cambia. Los atributos de Dios no cambian. Él permanece fiel. Por eso nos permite vivir confiados que Él cumplirá cada una de sus promesas. La fidelidad de Dios es una verdad de la que podemos descansar. Tú y yo podemos descansar en la fidelidad de Dios al acostarnos, al irnos a nuestros trabajos, nuestras jornadas. Señor, gracias, tú eres fiel. En Hebreos capítulo 13, versículo 5, no te desampararé ni te dejaré. Sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Cuántos están seguros en el Señor? Dice, yo estaré allí fiel. Necesitas vida, yo te daré vida. Señor, no he servido como tú mereces que yo te sirva. Pero Dios dice, sí, pero yo sigo siendo fiel. Yo hice una promesa y yo, Dios, la cumpliré. Nosotros no, pero Dios sí cumple. Por eso esta palabra dice, no te dejaré, no te desampararé, no te dejaré jamás. Porque Él ha sido bueno, porque Él es santo y puro. ¿Quién nos ayuda entonces a comprender la fidelidad de Dios sino el poder del Espíritu Santo? Dios nos ayuda cada día. Las cualidades de la naturaleza de Dios se pueden ver en nuestra vida diaria. Donde vamos o donde estemos, vemos la fidelidad de Dios. Vemos el respaldo y el amor infinito de Dios en todo lo que necesitamos. Dios lo hace, ¿sabe por qué? Porque Él es fiel. ¿Está comprometido usted en servir a Dios con todo el corazón? La fidelidad de Dios se puede ver y palpar con la ayuda maravillosa del Espíritu Santo. ¿Sabe? Ninguno de los discípulos de Jesús hubiese podido ser fiel en su ministerio sin la ayuda de la dirección del Espíritu Santo. Habría sido imposible para los discípulos cumplir todas las enseñanzas del Maestro y conducir sus vidas hacia la voluntad perfecta de Dios. Nada de las historias que conocemos en el Nuevo Testamento hubiesen sido una realidad si esos hombres y mujeres no se hubiesen llenado del Espíritu Santo. Así es que su vida debe estar llena del Espíritu Santo. Por eso aquí Jesús les habla cuando son investidos de poder en el Lucas 24, 49. Vean la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas para que nosotros seamos fieles a Dios y para que veamos las promesas que Dios cumple cada día. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. He aquí, yo enviaré la promesa ¿de quién? De mi Padre, dice Dios. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. La confianza en Dios nos permite ser llenos del Espíritu Santo. La fidelidad de Dios es el que no solo nos llena del poder, sino que nos alienta a vivir la mejor vida en Cristo Jesús. Él no nos deja a mitad de camino. No, Dios siempre permanece fiel. Tal vez en los tiempos en que fallamos, Dios pareciera lejano, pero Él está más cerca que nunca. Somos nosotros, es nuestra vida la que no siente la presencia de Dios porque no estamos tan sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Hermanos míos, servir a Dios es lo mejor. Él nos convence de pecado, dice la Biblia, de justicia y de juicio. Él perdona. Cristo perdona todos nuestros pecados. Cristo murió en la cruz para perdonar todos nuestros pecados. Dios es fiel. Por eso, para que se cumpla la fidelidad de Dios, es bueno mantener una relación estrecha con Dios. Dios ha prometido sernos fiel.
La promesa de que Él será fiel es algo que todos necesitamos todos los días. ¿Sabe? Dios cumple todos los días. No solo cumple cuando llegas un domingo a la reunión. Dios te cumple todos los días del año. Y toda tu vida Dios te cumplirá. Y en cada etapa de tu vida tú verás la mano de Dios. Y pasen los años y seguirás viendo a Dios. ¿Cuántos ven la gracia de Dios? Y el tiempo y la misericordia de Dios permanecerá a nuestro lado. Los años parece que vuelan, los meses. No nos damos cuenta cómo todo transcurre a una velocidad que no quisiéramos. Pero también nos damos cuenta que de la misma manera la fidelidad de Dios permanece para siempre. Ahí en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 habla del perdón y de la restauración de cada uno de nosotros. Si confesamos nuestros pecados, mire la palabra que aparece allí: Él es fiel y justo. Dios sigue siendo fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El perdón solo es posible en Cristo Jesús. La fidelidad de Dios, ¿sabe lo que hace? Limita la tentación. ¿Ha sido tentado usted? Todos somos tentados cada día. Pero dice que la fidelidad de Dios limita el poder de la tentación. Impide que ésta pueda avanzar y llegar al pecado. Dios lo hace. Mire aquí en el libro de 1 Corintios 10:13. Cómo Dios a través de su fidelidad nos limita e impide que lleguemos a situaciones complejas y difíciles. Dice la Biblia: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es una promesa maravillosa de parte de nuestro Dios. Podemos tener paz, podemos tener gracia y sabiduría. El Espíritu Santo limita también el poder de Satanás. La fidelidad de Dios nos cubre en todas las áreas. Limita el poder del enemigo contra nosotros. Satanás es astuto, es sagaz, él prepara las trampas. Él siempre está allí para hacer caer tu vida y mi vida. Pero Dios es fiel. Él nos guarda. ¿Cuántos dicen amén? Ahí en 1 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 3, la Biblia nos señala la importancia de ser cuidados por el Señor, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Es segunda, hija, de Tesalonicenses 3:3, esa primera. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará ¿de qué? Del mal. Vea lo que hace Dios. La fidelidad de Dios impide que Satanás pueda dañarnos más. Solo Dios lo puede hacer. Si no fuera por la fidelidad de Dios, entonces el enemigo haría estragos en nuestra vida. ¿Cómo nos destruiría? Pero cómo Dios hace que su fidelidad ponga límites al enemigo. Quiero contarle algo: Satanás no puede hacer cosas porque él quiere hacerlas. Todo está bajo la perfecta voluntad de Dios. A Dios no se le escapa nada ni nadie. No, a Dios está todo bajo un control. Quiero contarle, no tenemos que arrebatarle nada al enemigo. Dios nos ha dado todas las cosas. Están en su perfecta voluntad. No está en la gente cuando declara, yo declaro. No está en nosotros. El poder está en Cristo, en la palabra de Dios. No está en lo que yo digo, está en lo que Dios dice. Si yo digo la palabra de Dios, la palabra tiene un efecto sobrenatural en el nombre de Jesús. Los demonios huyen no por mi nombre ni porque yo lo digo, huyen en el nombre de Cristo Jesús. Podemos atar y desatar, pero en el nombre de Cristo Jesús. Nosotros, el enemigo no nos puede robar nada. Lo que sucede es que el hombre pierde por su propia voluntad las bendiciones de Dios, pero nunca saldrán de la mano de Dios, sino Satanás tendría más poder que Dios. Nadie, ni menos un demonio, le puede ganar a Dios. Dios es Dios, Él es soberano, Él es Señor de todas las cosas. Pues la gente dice, el enemigo, pero ¿cómo puede tener el enemigo más poder que Dios?
Dios es todopoderoso. Dios lo expulsó de su trono de gracia y sabiduría, donde él estaba, allí fue expulsado. No tenía ninguna autoridad más que la que Dios le dio. Así también en el mundo de hoy. Quiero contarle algo. Satanás, el diablo, está bajo el control de Dios. Él no se mueve a su antojo, sino bajo la perfecta voluntad de Dios. Satanás no tiene libertad para hacer lo que desee en nuestra vida. Nosotros abrimos puertas. Nosotros dejamos ventanas abiertas. Pero Él no puede hacerte nada si estás en la perfecta voluntad de Dios. Dios es bueno. El poder está en nuestro Dios. Por eso Dios es fiel. La fidelidad de Dios es nuestra seguridad. Es tu seguridad. Amados en el Señor, todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Quiero terminar con estas palabras. Cuando el hombre y la mujer se mueven en el Espíritu Santo de Dios, pasan a ser personas incondicionales a Dios. Son leales a Dios, pero también son leales a las demás personas. Son inquebrantables. Es decir, no importa lo que suceda, siguen sirviendo a Dios con todo el corazón. No importa lo que ocurra, no importa lo que venga, esas personas son inquebrantables cuando son llenas del Espíritu Santo. No dejan a Dios, no dejan la comunión de los santos, se mantienen en una estrecha relación. Son personas sólidas y firmes las que están llenas del Espíritu Santo. Nos mantendremos firmes en nuestras convicciones. Aunque las circunstancias cambien, debemos seguir sirviendo a Dios. Cuando un hombre y una mujer están llenos del Espíritu Santo, ¿sabe qué? Son confiables. Otros nos creerán, pues siempre hablamos con la verdad. Fieles. Cuando el hombre sirve a Dios, pasa a ser una persona fiel. El hombre y la mujer, los jóvenes. Somos fiables. Las demás personas podrán confiar en que llegaremos a tiempo. Obedientes, aunque no seamos perfectos. Nuestro deseo será siempre obedecer a Dios. Fructíferos. ¿Cuántos son fructíferos? Nuestra vida tendrá un impacto positivo en quienes nos rodean. Seremos personas fructíferas. No por lo que nos ven, sino porque Dios nos hace fructíferos. Ser fieles a Dios es lo mejor que podemos hacer. La bendición toda viene de Dios. Sí, el ser bendecidos viene de la fidelidad de Dios. ¿Nos verán fructíferos? Claro. Fieles. Seremos fieles a Dios y a las demás personas. Una pregunta, ¿puede usted confiar en Dios? Hermanos, en su vida, solo usted sabe cuánto ha sido fiel Dios y cuánto le ha cuidado. Cierre sus ojos. Gracias, Padre, por tu fiel amor y gran